Hoy se cumplen 2 meses de protestas contra el gobierno en Venezuela. Estos 60 días de enfrentamientos dejan, según cifras de la Fiscalía, 60 personas muertas y más de 1 millar de heridos. Para la ONG Foro Penal hubo 69 muertos y 2.977 detenidos, de los cuales 1.351 continúan privados de su libertad. En ese lapso, Venezuela solicitó su retiro de la OEA el 28 de abril, acusando de injerencia a ese organismo internacional, y minimizó una vez más a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente el primero de mayo. La constituyente también ha generado divisiones en el oficialismo. La fiscal general Luisa Ortega rechazó la iniciativa porque omite el voto directo, universal y secreto, y también ha criticado la acción de las fuerzas del orden en las protestas. El oficialismo ha castigado a funcionarios por difundir datos de la crisis. La ministra de Salud, Antonieta Caporale, fue destituida por evidenciar el aumento de la mortalidad materna e infantil. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Bueno, estamos hablando de la situación en Venezuela, y es que pese al rechazo de la oposición, mañana se inicia en Venezuela el proceso de inscripción de candidatos para integrar la Asamblea Constituyente. Además, hay expectativa por la reunión de cancilleres que discutirá mañana en Washington la crisis venezolana. El movimiento estudiantil marchó hacia el despacho del ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol. Con escudos artesanales y mascarillas, enfrentaron los gases lacrimógenos de la Guardia Nacional. La principal dirigente de las federaciones estudiantiles, Rafaela Requesens, aseveró que continuarán dando batalla para exigir el fin de la impunidad y la represión. Sin embargo, esta lucha se trata de resistencia. Hay que seguir aquí resistiendo y demostrando que en Venezuela tiene que haber un cambio y que no solo depende de los jóvenes, sino de todos los venezolanos. Más temprano, la titular del Poder Electoral dio las pautas a los ciudadanos que deseen postularse para ser parte de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente. La inscripción será de manera virtual este miércoles y jueves. Que existen 2 formas de postulación: por iniciativa propia y a través de los grupos de electores y electoras. Las personas que deban inscribirse el día de mañana, recordemos, la inscripción es el día miércoles y el día jueves. Los postulantes deberán recolectar el 3% de firmas de electores inscritos en el registro electoral para respaldar su candidatura. Mientras el gobierno continúa con su campaña en pro de la constituyente, este martes el encargado de la Comisión Presidencial para la Constituyente, Elías Jagua, convocó para mañana una gran movilización oficialista en rechazo a la injerencia de países de la OEA contra Venezuela. Una marcha antiimperialista para decirle a los gobiernos que mañana se reúnen en la OEA con la pretensión de aprobar medidas injerencistas en Venezuela, que la patria de Bolívar se respeta y que ya nosotros no pertenecemos a ese organismo colonial. Al menos 18 cancilleres del organismo han confirmado su presencia en una reunión para mañana en Washington, en la que se discutirá la crisis venezolana y en la que estarán ausentes los representantes de la diplomacia chavista. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me comentabas que habías leído otras características que iba a tener esta Asamblea Constituyente que también llamaban la atención. Sí, los candidatos se inscriben a título individual o respaldados por grupos de ciudadanos, pero explícitamente se excluye la presentación de candidaturas por partidos políticos, lo cual llama la atención siendo este un gobierno, digamos, un régimen político multipartidario y un gobierno que fue ungido para el cargo, digamos, candidateando a nombre de un partido particular. Yo presumo que eso tiene que ver con el hecho de que, según las encuestas, si se presentara como Partido Socialista Unido de Venezuela, obtendría, dependiendo de la encuestadora, entre 20 y 30% de los votos, pero probablemente tendría en contra 2/3 de las votos del electorado, cuando menos, como ya ocurrió en diciembre del 2005 en las elecciones para el Congreso.
Entonces, nuevamente otro indicio de hasta qué punto esto no es una elección auténticamente democrática. Están groseramente sobrerepresentados, digamos, distritos electorales donde el chavismo espera tener mejor resultado. Está este tercio del total de asambleístas que no son elegidos por sufragio directo, secreto y universal, sino a través de un mecanismo más bien oscuro de representación. Pero además no hay candidaturas de partidos, habiendo partidos en el país y habiendo un partido de gobierno. Y habiéndoseles pedido a los partidos un proceso de reinscripción. Además, que algunos probablemente no hayan alcanzado. Y todo esto haciéndolo de un modo que es totalmente distinto a como lo hizo aquel que es el mentor ideológico del régimen, que es Hugo Chávez. Hugo Chávez no convocó a uno, convocó a 2 referendos para cambiar la Constitución que él encontró cuando fue elegido presidente. Un referendo para ver si la población estaba de acuerdo con cambiar la Constitución y un referendo para aprobar la Constitución redactada por una asamblea constituyente. Todos, salvo 3 de los miembros de esa asamblea, representantes indígenas, todos los demás fueron elegidos por sufragio directo, secreto y universal. Y cuando Hugo Chávez quiso cambiar la Constitución que él mismo promovió, en 2007 y 2009, convocó también a referendos y de hecho el 2007 perdió el referendo. Y en medio de todo esto están rematando bonos. A precios muy por debajo de su valor nominal. O sea, esto sí es inusual, ¿no? Porque habitualmente es un tenedor de bonos que los compró al Estado, bonos del Tesoro, digamos bonos públicos, el que dice, bueno, necesito dinero y este bono en el mercado ya no tiene un valor de 100, que es su valor nominal, lo vendo a 37. Bueno, eso lo hace habitualmente un privado, pero aquí es el propio Estado, bueno, PDVSA, que es una empresa estatal, la que está vendiendo bonos del Tesoro muy por debajo de su valor. La razón parece ser sencillamente que las reservas del Estado, reservas internacionales en moneda extranjera o en oro, están alrededor de 10.000 millones de dólares, lo cual no alcanza para mucho más tiempo cubrir importaciones, y solo una parte de ella es líquida, o sea, en billetes. El resto son lingotes de oro que habría que vender primero para luego tener recursos. Entonces están recurriendo a medidas desesperadas para hacer caja, entre otras devaluando la moneda, pero claro, dentro de un sistema complicado en donde hay varios tipos de cambio y entre el más barato y el más caro hay una diferencia de 181. O sea, entre el tipo de cambio de, si no me equivoco, 10 bolívares y el tipo de cambio de 1.800 al que se venderían los dólares a grupos empresariales que busquen comprarlos. La situación de Venezuela es vista así. Tenemos, creo, como la ve de manera gráfica la revista inglesa The Economist, con la caricatura que ha salido en el último número, todavía no lo tenemos. Bueno, ahora, otra manera también de tener ingresos es que se le sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos, Venezuela. Sí, bueno, de hecho, de paso, si la izquierda peruana hiciera algo parecido, sectores empresariales en el Perú que apoyan las manifestaciones en Venezuela y apoyan ese tipo de iniciativas de la oposición, pondría el grito en el cielo diciendo que están obstaculizando el legítimo derecho del gobierno a tomar ese tipo de medidas. Eche este paralelo en el tema de, digamos, me preguntaba sobre el Banco Central. Sí. Bueno, el Banco Central no creo que tenga autorización o autoridad para detener esta decisión, ¿no? Pero además el Banco Central en Venezuela no es un Banco Central autónomo respecto al poder político. Ahora vamos a ver la caricatura, ¿la tenemos? Ahí está Cal's Cartoon, que es el caricaturista de Economist, ¿no? Bueno, hay una estatua de Hugo Chávez, dicen ya basta, ¿no? Dice la gente, y está mirando hacia el otro lado, está solo Maduro, y dice, ¿dónde se fue todo el mundo, no? Y sus planes para Venezuela, ya tumbándose sobre él, cayendo sobre él la estatua de Hugo Chávez, bueno, solo Maduro, ¿no? Debería poner las Fuerzas Armadas alrededor. Bueno, en honor a la verdad, como mencioné, según encuestas de opinión, tiene un respaldo de casi una cuarta parte del electorado.
el Partido Socialista Unido de Venezuela. No queda claro si eso se extiende a Maduro. Su gestión tiene niveles de aprobación cercanos al 20%, pero claramente ha perdido la mayoría. En otro tema, la muerte del ex dictador Manuel Antonio Noriega cierra un capítulo en la historia de Panamá. Noriega espió para la CIA, trabajó con narcotraficantes y torturó a sus enemigos hasta que fue derrocado por Estados Unidos en la invasión a Panamá en 1989. Manuel Noriega, el último dictador de Panamá que gobernó el país desde 1983 a 1989, murió anoche a los 83 años tras permanecer en estado de coma por un tumor cerebral. Una de sus familiares salió raudamente del hospital de la capital sin dar declaraciones a la prensa. Conocido el deceso, el presidente del país, Juan Carlos Varela, indicó que la muerte de Noriega cierra un capítulo en el país y envió sus condolencias a la familia mediante su cuenta en Twitter. La ciudadanía se mostró dividida respecto al polémico legado del exdictador. Los militares, aparte de ser represores, acabar con nuestras instituciones, acabar con la democracia, debo admitir que gobernaron con prudencia. Que Noriega era muy buena gente, que todo Panamá lo quería. Estaba en avanzada edad, ya sufrió mucho y hizo maldad y de todo, pero pagó las penas ya. Durante los últimos 27 años, Noriega Moreno estuvo recluido en cárceles de Estados Unidos, Francia y Panamá, luego de ser sentenciado en 1992 por narcotráfico. El ex hombre fuerte del país se hizo con el poder en 1983, a 2 años de la muerte del ex general Omar Torrijos. Como jefe de servicios de seguridad e inteligencia, tuvo cercanos vínculos con la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense. Esta alianza fue clave para combatir a los grupos guerrilleros en Centroamérica, inspirados en la Revolución Cubana. Sin embargo, el carácter autoritario de su régimen, consumado en la polémica elección de 1989, además de sus nexos con el narcotráfico, obligaron a Estados Unidos, bajo la administración de George H.W. Bush, a invadir el país el 20 de diciembre de ese mismo año. Cercado por todos los frentes, se entregó a Estados Unidos en 1990. La última vez que fue visto fue en 2010, tras ser extraditado a Panamá, procedente de Francia. Estamos recordando con Farid que, Noriega estudió en la Escuela Militar de Chorrillos. Sí, acá en Lima, y fue captado por la CIA como informante estando en el Perú, ¿no? Probablemente en la misma época en que fue captado también Vladimiro Montesinos. Y claro, esta es una de esas historias del doctor Frankenstein, ¿no? Que crearon su monstruo que termina escapando de su control. Y ahí entonces lo capturan. A Estados Unidos le pasa esto con mucha frecuencia. El monstruo se libera de sus cadenas, cadenas de oro muy bien pagadas, intenta erigirse, consigue erigirse en el dictador de su país, se involucra en el narcotráfico y Estados Unidos, violando el derecho internacional, invade Panamá para sacar del gobierno al monstruo que contribuyeron a crear. Matando panameños, fue una operación sangrienta. Todavía la cifra exacta ni siquiera se conoce, se habla de 314 miembros de las Fuerzas Armadas, de más de 220 civiles. Está revisando las cifras, 23 estadounidenses, soldados y 3 ciudadanos americanos. Y se considera más la mayor operación militar de Estados Unidos fuera de su territorio después de Vietnam, hasta Irak. Hasta Irak. Sí. Hasta el 90, 91 claro. en Irak. Claro. No después de Vietnam, la siguiente, claro. Sí. Porque esto fue antes. El tema es que además acá hay otra moraleja, ¿no? Cuando una dictadura convierte a las Fuerzas Armadas en una guardia pretoriana que está más preocupada de reprimir opositores que de defender el territorio nacional, cuando tiene que defender el territorio nacional no sabe qué hacer. O sea, cuando Astiz defendía las Georgias del Sur en el archipiélago de las Malvinas, este individuo que había sido torturador y
y había servido a una dictadura corrupta, se rindió sin disparar un tiro. Y en el caso de Panamá, las Fuerzas Armadas no opusieron mayor resistencia a la invasión estadounidense. Que se llama más causa justa. Sí. Bueno, invadir un país para secuestrar, entre comillas, una persona por más culpable que fuera, aliado, ¿no? Violando el derecho internacional, eso calificaba como causa justa para George Bush. Tenemos, creo que el tuit que ha enviado el presidente de Panamá. Creo que está ahí. Bueno, ya ha sido cremado, esa es la última información también que hay. Despiden a Noriega en ceremonia de cremación, su esposa conservará los restos. Esa es la última información sobre la muerte de Manuel Antonio Noriega, que además fue juzgado en Miami. Yo he cubierto el juicio de Noriega, era una cobertura de prensa permanente, constante. Tuvo varios juicios, ¿no? Sí. Porque, digamos, era pedido por varios países. Entonces fue juzgado en Estados Unidos, condenado. Cuando fue liberado en Estados Unidos se le extraditó a Francia. Francia, ha pasado años en Fue Francia. juzgado en Francia, condenado, terminó su periodo en prisión en Francia, fue extraditado a Panamá, fue juzgado, condenado nuevamente y murió en prisión en Panamá. Bueno, después veremos el tuit, creo, del presidente. Ahí está, Juan Carlos Varela, muerte, Manuel Antonio Noriega cierra un capítulo de nuestra historia. Sus hijas y sus familiares merecen un sepelio en paz. En Brasil, la Corte Suprema dispuso que la Policía Federal interrogue al presidente Michel Temer, acusado de presuntos actos de corrupción, luego de la publicación de un audio que lo involucra en un supuesto pago de sobornos. El tribunal aclaró que el jefe de Estado no estará obligado a comparecer ante las autoridades. Sin embargo, precisó que en un plazo de 24 horas las interrogantes podrán ser contestadas a través de un documento escrito. Temer, quien asumió la presidencia tras la destitución de Dilma Rousseff en el 2016, es indicado por los delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita. Bueno, eso ha sido lo nuevo que hay con respecto a este caso que involucra al presidente de Brasil, Michel Temer, a raíz de esas grabaciones con un empresario del sector de la carne, ¿no? Uno de los más poderosos del Brasil. Bueno, el fiscal general ha pedido que sea acusado, procesado y por eso que van a recibir su testimonio. Y ayer hubo esta comunicación del fiscal general también, Rodrigo Janot, dirigida a los fiscales de los países que tienen interés en averiguar, en saber los casos de corrupción. En nuestro caso, por ejemplo, es uno, el Perú, y lo que les decía era que iban a revelarse los testimonios siempre y cuando los involucrados no fueran procesados de manera doblemente, digamos, en Brasil y en los países, en otros países, ¿no? Claro, se pide, por un lado, compromiso de no presentar cargos contra quienes resulten responsables de los delitos que revelan las propias delaciones. Pero en segundo lugar se pide discreción en el manejo de las denuncias, cosa que en el Perú sería interesante porque el periodista Gustavo Gorriti ha sido vapuleado en medios, sobre todo cercanos al fujimorismo, por revelar que el propio Marcelo Odebrecht indicó que también habían contribuido con financiamiento para las campañas electorales de Alan García y Keiko Fujimori, al igual que con la campaña de Ollanta y él decía, bueno, eso está en la declaración de Odebrecht, y bueno, el punto es si vamos a poder saber lo que dijo Odebrecht al respecto. En todo caso, a mí me parece verosímil por la razón que esgrimió Odebrecht. Odebrecht dijo claramente, esto no era ideológico, nosotros apoyábamos partidos con posibilidad de ganar elecciones o partidos que ya habían ganado elecciones y nos habían dado contratos. Entonces, esto no era apoyar una tendencia política en particular. Y así lo resume Carlín, ¿no? Si negociamos un acuerdo de colaboración, daré los nombres de todos los que recibieron dinero, dice Odebrecht. No negocien con ese corrupto, Alan García, Keiko Fujimori, voten a sus empresas del Perú y sobre todo cállenlo, es Alejandro Toledo y Ollanta Humala. O sea, los gobiernos durante los cuales Odebrecht ha hecho inversión en el Perú y están siendo investigados los actos de corrupción. Entonces lo que tienen que hacer las autoridades peruanas es aceptar que van a recibir esa información, pero no van a procesar a los funcionarios de Odebrecht que han dado estas delaciones premiadas, pero sí a quienes son mencionados en ellas. Sí, y probablemente también pueda entablarse proceso contra otros funcionarios de Odebrecht que no sean parte de este proceso de delación premiada. Una pausa y al regresar.
La Casa Blanca asegura que hay tranquilidad en el gobierno pese a las investigaciones del Russiagate y a una renuncia. La Casa Blanca se esfuerza en asegurar que al gobierno de Donald Trump no le afectan las investigaciones en marcha sobre el llamado Russiagate, que ahora incluye también a Jared Kushner, su hijo político, pero para un curtido republicano como John McCain, Vladimir Putin es la amenaza real. La novela del Russiagate continúa agitando la política estadounidense. Este martes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, habló por primera vez desde que se revelaron los supuestos nexos entre el yerno de Trump, Jared Kushner, y Rusia. Yo diría lo que el abogado del señor Kushner ha dicho, que Kushner se ha ofrecido a compartir con el Congreso lo que él sabe de esas reuniones y hará lo mismo si es contactado o conectado a cualquier otra investigación. La Casa Blanca está soportando una presión mediática cada vez más fuerte sobre los posibles vínculos del equipo de campaña del presidente y Rusia, asunto que es objeto de investigaciones criminales y del Congreso estadounidense. Desde Francia, el presidente ruso Vladimir Putin también habló sobre este tema, insistiendo en que esto solo es parte de una campaña antirrusa. Se basa en la ficción, en el deseo de aquellos que perdieron las elecciones de los Estados Unidos para resolver su situación mediante el uso de su carta antirrusa, acusando a Rusia de interferencia. Ellos no quieren admitir que realmente perdieron. De acuerdo con la cadena CNN, funcionarios del gobierno ruso tenían información financiera humillante de Donald Trump y personas en su entorno durante la campaña presidencial, mientras que un reportaje de The Washington Post reveló que Jared Kushner pidió a inicios de diciembre al embajador ruso en Washington un canal de comunicación secreto con el Kremlin. La interferencia rusa hace a Vladimir Putin una amenaza mucho más peligrosa que el Estado Islámico, según afirmó el senador John McCain desde Australia. Creo que es la principal y más importante amenaza, más que ISIS. Creo que ISIS puede hacer cosas terribles y me preocupa mucho lo que pasa con la fe musulmana y por muchas cosas al respecto. Pero son los rusos quienes tratan de destruir lo fundamental de la democracia y eso es cambiar el resultado de una elección estadounidense. Para el respetado senador republicano, Estados Unidos aún no responde a las acciones de Moscú en las elecciones de noviembre. Por ello cree necesario que el Senado imponga más sanciones por su comportamiento. Mientras tanto, el presidente Trump asegura que los funcionarios rusos deben estar riéndose de cómo Estados Unidos aborda el tema y de los demócratas que los culpan de su derrota electoral, amparándose en noticias falsas. La declaración la hizo, como siempre, desde Twitter. Bueno, se habla de cambios en la Casa Blanca, incluso le preguntaron a Sean Spicer si él iba a ser el próximo en salir. Me decías, no porque ya salió el jefe de comunicaciones, que estuvo muy poco tiempo en el cargo, obviamente porque es un gobierno muy nuevo, pero que renunció antes del viaje. Entonces lo que llama la atención a muchos es que recién se haya filtrado su renuncia, cuando es una Casa Blanca que tiene tantas filtraciones y tanto se conoce de lo que está pasando. El caso de Jared Kushner sí es algo que lo toca muy de cerca, ¿no? Es una persona de confianza. Si la acusación se confirma, es una acusación muy similar a la que se esgrimió en su momento contra Flynn, que resultó siendo cierta. O sea, por un lado, Trump no se equivoca cuando dice que lo que algunos en Breitbart News, o sea, y en la derecha de alt-right, o sea, la derecha extrema, para decirlo claramente, llaman el Estado profundo. Si bien tiene razón cuando dice que el Estado profundo, o sea, el establishment de seguridad, la CIA, el FBI, lo están torpedeando. El tema es que lo están torpedeando con información real, no le están inventando cargos. En el caso de Flynn, todo lo que se dijo de Flynn era cierto. Flynn había recibido dinero de entidades vinculadas al gobierno ruso y no lo había declarado. Flynn había tenido una reunión con el embajador de Rusia en la cual habló sobre un tema, el tema de las sanciones, que no podía tratar con él porque las leyes de los Estados Unidos lo prohíben explícitamente. Esos son temas que solo puede tratar el gobierno en ejercicio y Flynn era un futuro funcionario de un gobierno que aún no asumía. Lo que se dice de Kushner es muy parecido a lo que se dijo de Flynn. Tuvo reuniones, intentó establecer canales secretos de comunicación con Rusia para fines que no parecen ser la defensa del interés americano, porque algunos... Hablan de Siria, dicen que se quería tratar el tema de la crisis en Siria.
Bueno, pero eso no lo dijo Kushner, ¿eh? Son los trascendidos. Son trascendidos. Sí. Kushner además no reveló esos encuentros cuando, digamos, fue interrogado para obtener, digamos, un certificado de seguridad que le permite acceso a información clasificada. Igual que Flynn se le olvidó, ¿no? Y bueno, ahora dicen que fue sobre Siria, pero el tema es que en su momento se ocultó la información. Si no se filtra, nadie se entera. Y algunos dicen, bueno, si era sobre Siria, ¿por qué tenía que estar un funcionario de un banco estatal ruso que había sido sancionado por el gobierno americano? Además, ¿por qué confiar en las instalaciones rusas? Porque se hablaba incluso de ir a lugares, embajadas, consulados rusos, para hacer ese tipo de comunicaciones, ¿no? ¿Por qué confiar más en ellos que en los propios americanos? Claro, y dicho sea de paso, cuando dicen que se trató de Siria es porque quieren igualar esto con una acción que efectivamente llevó a cabo Obama, de buscar contactos con Irán. Pero Obama no contactó a Irán, contactó a Omán y usó al gobierno de Omán como mensajero. Y en Cuba también fueron secretas las conversaciones. Pero ya siendo gobierno. El tema es ese también, ¿no? Que el tema es ese. De transición. Kushner todavía no era funcionario público, no tenía ningún cargo en el gobierno. Hay ciertos temas sobre los cuales no podía tratar a nombre del gobierno americano. Siguiendo con Donald Trump, él recurrió a su medio favorito para responder a Angela Merkel sobre la desconfianza hacia algunos de sus aliados. Esta mañana reprochó a Berlín con este tuit que señala: tenemos un déficit comercial enorme con Alemania. Además, ellos pagan mucho menos de lo que deberían a la OTAN, muy mal para los Estados Unidos. Esto va a cambiar. Sin embargo, las declaraciones de la canciller alemana han seguido generando numerosas reacciones en Europa. Veamos. Pese a las críticas del presidente Donald Trump hacia Alemania, la Casa Blanca asegura que el republicano se lleva muy bien con la canciller Angela Merkel. Creo que la relación que el presidente ha tenido con Merkel lo describiría como bastante increíble. Se llevan muy bien. Él tiene mucho respeto hacia ella. Ambos continúan desarrollando el vínculo que establecieron durante sus conversaciones en el G7. Desde cualquier punto de vista, no solo Alemania, sino el resto de Europa como un gran e importante aliado estadounidense. El portavoz de Trump, Sean Spicer, subrayó que las declaraciones de Merkel no fueron tal como se sugirió en la prensa, sino que remarcó en el trabajo amistoso con los Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia y otros socios. Esto contrasta con las declaraciones del ministro de Exteriores alemán Sigmar Gabriel, quien admitió que las relaciones entre Berlín y Washington están en una fase difícil. Es cierto, tenemos una situación difícil en las relaciones entre Estados Unidos y Alemania, pero los Estados Unidos son más viejos y más grandes que el conflicto actual, y creo que volveremos a tener buenas relaciones en el futuro. En Alemania, la retórica hacia Estados Unidos se ha endurecido en el contexto de campaña electoral. El centroizquierdista Martin Schulz ha señalado al presidente Trump como el principal destructor de los valores occidentales. Cuando se trata de la ideología del rearme del señor Trump, que es el destructor de todos los valores occidentales en una forma que nunca hemos experimentado, hay una estrategia de destrucción de valores europeos, tolerancia, cooperación entre países basada en la tolerancia mutua y el respeto. Uno debe interponerse en el camino de un hombre con su ideología de rearme. Mientras que en el resto de Europa parece que el mensaje de Merkel ha sido asimilado. Este martes, el primer ministro italiano Paolo Gentiloni secundó las palabras de Merkel, asegurando que los europeos deben asumir el futuro en sus manos. Bueno, esto es lo que va quedando del viaje de Donald Trump, ¿no? Las consecuencias de sus declaraciones, pero que además era un viaje que lo estaba sacando de la crisis en Washington. Y bueno, se genera otro tipo de entredicho, ¿no? Aunque esta probablemente ayude a darle popularidad con su base, porque sí, es el tipo de temas que levantó en campaña. Ahora, yo sí creo que Spicer, por una vez cuando menos, acierta cuando dice hay que tomar con pinzas lo que dijo Merkel. Pues no lo dijo en una conferencia de prensa, no lo dijo en un acto oficial, lo dijo en un mitin de campaña. Ella está en campaña electoral y en un momento, eso es una constante en la trayectoria política de Merkel, quitarle banderas a sus rivales, fundamentalmente los socialdemócratas. En un momento en que Schulz decía, yo soy el candidato europeísta y yo soy el que le va a poner el pare a Trump, yo soy el candidato que va a tener una política exterior de firmeza frente a Trump, ella dice lo que dice, ¿no? O sea, hay que tomarlo también como algo dicho en un contexto de campaña electoral, pero acá ¿qué cosa es lo interesante en todo caso? Hemos llegado a un punto en el cual el presidente de los Estados Unidos
va a Arabia Saudita y no es capaz de mencionar ni la naturaleza del régimen o el trato a las mujeres de ese país, ni los bombardeos sobre Yemen que han provocado, digamos, la muerte de la mayor parte de los 5.000 civiles que han muerto en esa guerra. Va a Israel, no habla de asentamientos, no habla de ocupación, pero va a Europa y se pelea ahí sí y le dice que no pagan con sus principales aliados, con los que presumiblemente comparte una visión del mundo. Por otro lado, llama la atención que en Alemania la forma de ganar votos sea atacar a tus propios aliados. En menor medida al Reino Unido, pero fundamentalmente a los Estados Unidos, por los gobiernos que tienen en este momento. Bueno, y ese es el titular de CNN en su web, ¿no? En castellano sería de regreso a casa, molesto y solo. Bueno, llama la atención, además, lo que dice más abajo, ¿no? Trump ha ganado peso, está más introvertido, ¿no? ¿Escuchará algún consejo? No es un titular que uno normalmente esté acostumbrado a ver en un sitio web o en una de las canales de CNN, ¿no? Bueno, esto de que escuchará algún consejo también se vuelve problemático porque acá había lo que algunos en inglés llaman parental guidance, ¿no? O sea, si bien Trump es un niño grande, un niño de 70 años, por lo menos en cuanto a edad mental, me refiero a sus emociones, no tiene control sobre sus emociones, eso es más o menos obvio. No digo que intelectualmente tenga la inteligencia de un menor de edad. Pero digamos había quienes garantizaban una conducción, digamos, con seriedad y firmeza de los asuntos públicos. McMaster, por ejemplo, su asesor de seguridad nacional. Pero cuando McMaster le saca las castañas del fuego en el tema de lo que dijo o no dijo al canciller ruso, él sale a desmentirlo, diciendo que sí reveló información clasificada, cosa a la que tenía derecho. Entonces, él torpedea a sus propios asesores, digamos, que supuestamente garantizan una visión mesurada y seria de los problemas. Lo digo a colación del retiro o de la renuncia de su jefe de comunicaciones. Si creen que tienen un problema de comunicaciones, primer error en el diagnóstico, tienen un problema en temas de fondo, no solo un problema, no es que están comunicando mal aciertos, es que están comunicando mal, es cierto, pero además desaciertos. Y en segundo lugar, el principal problema de comunicación del gobierno es el propio Trump, no sus asesores. Que se comunicó también durante la campaña, ¿no? Sí. Eso sí. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha vuelto a negar que Siria use armas químicas y ha ido más allá, asegurando estar convencido de que el régimen de Bashar al-Assad no fue responsable del ataque tóxico de Idlib ocurrido el mes pasado. En una entrevista para el diario Le Figaro de Francia, el jefe del Kremlin también señaló que propusieron una misión de verificación en el área afectada, pero se negó el ingreso al equipo de inspección porque era peligroso. Escuchemos. Justo después del ataque químico propusimos una inspección del aeródromo desde donde, según se afirma, salieron los vuelos que llevaban los misiles químicos. Si hubiera sido así, si las armas hubieran sido usadas por el presidente Assad, inevitablemente habrían quedado huellas en ese aeródromo. Los métodos de control moderno pueden identificar esto, pero todos rechazaron estas revisiones. Al volver, la ONU alerta que Yemen se encuentra al borde del colapso mientras el mundo se limita a observar. Además, el ciclón Mora obliga a evacuar a 600.000 personas en Bangladesh. El Estado Islámico ha reivindicado estos dos atentados con coche bomba registrados en la capital iraquí de Bagdad. Una explosión nocturna ocurrió frente a una heladería en el barrio de Karada, dejando 17 muertos y 32 heridos. Mientras que el segundo ataque fue ante la Oficina Estatal de Pensiones de Shawaka, provocando 14 muertos y otros 37 heridos. Este atentado ocurre en pleno mes de Ramadán y mientras las fuerzas iraquíes y sus aliados de la coalición internacional luchan por recuperar Mosul, donde aún permanecen atrapados por lo menos 200.000 civiles, según alertó Naciones Unidas esta tarde.
Bueno, lo que decíamos ayer, Ramadán no significaba una pausa en la guerra, ¿no? No, nunca lo hizo y esta no es una guerra por religión, en mi opinión. Entonces, mayor motivo para que no haga diferencia. Una amplia investigación de la ONU identificó centenares de violaciones de derechos humanos en la República Centroafricana desde el 2003 que podrían constituir crímenes de guerra. Más de 88.000 personas tuvieron que abandonar sus casas por la escalada de violencia en ese país. Naciones Unidas denuncia posibles crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante los sucesivos conflictos que vivió la República Centroafricana entre 2003 y 2015. Asesinatos extrajudiciales, tortura, violaciones en grupo de mujeres y niños. Estos son solo algunos de los 620 casos registrados en un informe publicado este martes por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la misión de la ONU en el país. Estoy seguro de que algunas de las personas que cometieron esos terribles actos durante aquel periodo siguen haciéndolo hoy en día, pero nosotros seguimos registrando todo lo que ocurre porque muchas cosas no forman parte del informe, por ello vigilamos muy de cerca a esas personas y registramos lo que hacen. La República Centroafricana vive un complicado proceso de transición desde que en 2013 los exrebeldes Seleka derrocaran al presidente François Bozizé, desatando una ola de violencia sectaria entre musulmanes y cristianos que causó miles de muertos y obligó a casi 1 millón de personas a abandonar sus casas. Yemen está al borde del colapso con la población enfrentada a la guerra al hambre y a un mortal brote de cólera. Naciones Unidas ha lanzado un llamado internacional para actuar contra la mayor emergencia alimentaria en el mundo. El cólera se apodera de Yemen. Los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, así como de profesionales locales y extranjeros, son insuficientes para mitigar el avance de esta enfermedad que agrava la crisis humanitaria en el país. Cerca de 500.000 afectados murieron a causa de la epidemia en solo un mes. Omar Saleh, coordinador de emergencias de la OMS, indicó que actualmente hay 38.000 casos de cólera. Las condiciones sanitarias de Yemen son muy graves, especialmente después de la segunda ronda de la epidemia de cólera. La primera ronda de la epidemia ocurrió en octubre del año pasado y se controló en febrero de este año. En 4 meses ha habido 20.000 casos. El rebrote de la enfermedad ocurrió el 27 de abril. El número de casos superó los 38.000 el 24 de mayo. La epidemia es muy grave y se extiende de una manera sin precedentes. Recientemente, la OMS envió 67 toneladas de medicamentos para atender a los pacientes. Sin embargo, el lote no cubre totalmente las demandas de la población vulnerable. En el Consejo de Seguridad de la ONU, el coordinador en asuntos humanitarios del organismo, Stephen O'Brien, hizo un llamado a la comunidad internacional a colaborar con Yemen, al advertir que cerca de 7 millones de personas están al borde de la hambruna. Yemen ahora tiene la ignominia de ser el país con la mayor crisis de seguridad alimentaria del mundo, con más de 17 millones de personas vulnerables, de las cuales 6.8 millones están a un paso de la hambruna. La crisis no viene, ni siquiera se avecina. La gente común está pagando el precio. La OMS estimó que se requieren 55.4 millones de dólares para atender a los pacientes y detener la propagación de la enfermedad. Bueno, esa es una guerra que tiene poco ya de civil o guerra interna, ¿no? Ahí hay potencias que están peleando entre ellas, ¿no? Sí, digamos, Naciones Unidas habla de una crisis, de hambruna en 4 países, Yemen, Somalia, Nigeria y Sudán del Sur, y los 4 tienen en común que están padeciendo una guerra civil, y en el caso de Yemen una guerra civil en donde interviene un actor externo, una coalición liderada por Arabia Saudita, que ha atizado el fuego y ha echado, digamos, a través de sus bombardeos, ha sido el principal causante de la muerte de civiles en una guerra en donde han muerto 10.000 personas, aproximadamente la mitad de ellos civiles. Y ahí vemos además la frontera de Yemen con Arabia Saudita. Con Arabia Saudita. Era ya un país, era ya el país más pobre del mundo árabe, y esto ha destruido cualquier vestigio que quedara de sistema de salud. Y además esa frontera debería preocuparle a Arabia Saudita, porque las milicias hutíes, si bien son sus rivales, eran también rivales de Al-Qaeda. Y los hutíes eran una garantía, porque ellos operan en el norte de Yemen, sobre todo en el noroeste, eran una garantía de que Al-Qaeda no penetrara desde Yemen, territorio saudí. Al debilitar a los hutíes, una de las paradojas de esta acción de Arabia Saudita,
aparte de hacer crónicamente inestable un país que ya era problemático y crear un problema de hambruna donde ya había uno en ciernes, contribuye a fortalecer curiosamente a Al-Qaeda. El ciclón Mora ha obligado a evacuar a cientos de personas en Bangladesh, mientras que Sri Lanka empieza a recuperarse de las lluvias y deslizamientos que causaron cerca de 200 muertos. El ciclón Mora, con vientos de hasta 117 kilómetros, arrasó con las ciudades de Chittagong y Cox's Bazar, en Bangladesh. El gobierno elevó la alerta al máximo de 10 debido a la fuerza del fenómeno meteorológico y ordenó la evacuación de unos 600.000 habitantes de la región. Según el programa de preparación de ciclones, se ha logrado proteger en 3.800 refugios a 500.000 personas, mientras que alrededor de 1,5 millones se han dirigido a otros edificios gubernamentales. Debido a su ubicación geográfica en la Bahía Bengala, Bangladesh registra anualmente 2 ciclones entre los meses de abril y mayo y octubre y noviembre. En Sri Lanka, las autoridades dieron por concluida la amenaza inmediata que suponían las precipitaciones de los últimos 6 días a causa del monzón, por lo que los habitantes evacuados retornaron a sus casas e iniciaron las tareas de limpieza en el área donde ha disminuido el nivel del agua. El Centro de Gestión de Desastres informó que los deslizamientos de tierra e inundaciones han dejado casi 200 muertos. Aunque de momento todo está en calma, las autoridades continuarán supervisando las lluvias de hoy y mañana. El gobierno colombiano prorrogó por 20 días el proceso de dejación de armas de la guerrilla de las FARC, que debía culminar hoy debido a problemas logísticos en las llamadas zonas veredales. El proceso de dejación de armas de la guerrilla de las FARC, que estaba previsto para terminar el martes, se prolongará debido a problemas logísticos en la construcción de zonas veredales. Así lo anunció el lunes el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Debido a los retrasos acumulados por cuenta de los problemas que ya mencioné, de común acuerdo con las Naciones Unidas y con las FARC, decidimos que la entrega de las armas se terminará no mañana, como estaba previsto, sino dentro de 20 días. El mandatario prolongó la vigencia por 2 meses más de las zonas veredales de transición y normalización, que son las áreas donde se concentran casi 7.000 guerrilleros para su desmovilización, y así permanecerán hasta el 1 de agosto. Serán 20 días adicionales para el desarme y 60 para la reincorporación. No es nada, nada, para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Santos firmaron en noviembre pasado un acuerdo para poner fin a más de 5 décadas de conflicto armado. Santos enfatizó que la paz es irreversible y que desde que se firmó el acuerdo hace 6 meses no ha habido un solo enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno y las FARC. Una pausa y al volver un anuncio condena el terrorismo y llama a la tolerancia. Además, 16 peruanos se apellidan como el protagonista de House of Cards. أشهد أن لا إله إلا الله يا قادما بالموت وهو خالق الحياة. Por el inicio del Ramadán, una compañía telefónica de Kuwait lanzó un anuncio que promueve la tolerancia y condena el terrorismo. El anuncio remarca el mensaje "Adora a Dios con amor, no con terror", y se ha vuelto viral en las redes sociales.
están reclamando al suicida que no va a explotar su cinturón, su chaleco. Si no fuera por la causa del Estado Islámico, lo harían por otra causa. Esa es la gran conclusión de las investigaciones de Oliver Roy, y Gilles Kepel tiende a coincidir. Entonces, digamos, esto es para quien pudiera estar contemplando la posibilidad de unirse. Quienes ya están en ese grupo probablemente no oigan este mensaje, ¿no? Ariana Grande volverá el domingo a Manchester para encabezar un gran concierto benéfico casi 2 semanas después del atentado en el que murieron 22 personas. La cantante estadounidense Ariana Grande volverá al Manchester y lo hará acompañada de grandes artistas amigos de talla de Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus y Pharrell Williams. Su presentación está prevista para este domingo a casi 2 semanas del atentado terrorista al término de su concierto que dejó 22 personas muertas y cientos de heridos. La música está para consolarnos, unirnos, para hacernos felices y eso es lo que haremos, ha dicho la joven intérprete en un comunicado. El concierto benéfico en apoyo a los afectados se realizará en el estadio de cricket de Old Trafford y sería retransmitido por la cadena británica de radio y televisión. Lo recaudado se enviará al fondo de emergencia que lleva el nombre Nos Encanta Manchester. Según las investigaciones, hasta el momento 14 personas se encuentran detenidas por sospechosas de terrorismo. Tenemos imágenes que llegan vía RT del aeropuerto de Orlando. Un hombre armado mantiene en vilo el aeropuerto de Orlando, Estados Unidos. Esto también está en la página web de la cadena ABC News. La policía ha llegado al aeropuerto internacional de Orlando esta noche en respuesta a un hombre con un arma en uno de los lugares donde alquilan autos en este aeropuerto. El incidente involucra a un hombre armado en el terminal el nivel 1, el lado A, donde se alquilan carros, dice un tuit de la policía de Orlando de las 8:21. Es la policía de Orlando informando entonces que hay un incidente que se está desarrollando en este momento, si lo dicen, que involucra a un hombre con un arma en este terminal donde se alquilan carros. La policía está en la escena, el área está contenida. Esa es la información que llega de ABC News y estas imágenes que también llegan vía RT o Russia Today. Bueno, habría que decir que en Estados Unidos son asesinadas con armas de fuego más de 11.000 personas y más de 11.000 de ese total son asesinadas por razones que no tienen nada que ver con la política. O sea, el terrorismo mata una proporción infinitesimal del total de personas que son asesinadas con armas de fuego cada año en ese país. París está aspirando a ser sede de los Juegos Olímpicos del 2024. De acuerdo con el presidente de la comitiva, Patrick Baumann, Francia está preparada para hacer unos Juegos extraordinarios y han construido una excelente propuesta. Nuestro enviado especial, Coqui González, entrevistó en Francia a un portavoz de la Municipalidad de París para los Juegos Olímpicos y conversaron sobre el tema que preocupa a Europa en los últimos meses, la seguridad. Escuchemos. La seguridad es un tema que preocupa a todos, siendo Francia víctima de ataques. El trabajo para la seguridad, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Qué plan se va a llevar a cabo? Pensamos que la seguridad es una de las fortalezas de nuestra candidatura. Porque cualquiera que sea el país que obtenga los Juegos Olímpicos va a ser finalmente un blanco, ¿no?, para los terroristas. Hoy se ha estrenado la 5ª temporada, salen todos los capítulos juntos de la serie House of Cards. Y RENIEC ha difundido cifras sobre los peruanos que se llaman como los personajes de esta serie que habla de el poder en Washington. ¿Sabes cuántos peruanos tienen nombres que coinciden con los de tus personajes? Se llaman Remy, 822, la primera dama, Claire Underwood, 914, Claire, 16, se apellan Underwood, 3 se apellan Stamper, el asesor, y 131 se apellidan Russo. Pero ninguno hace lo que ellos. No. Hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana.